Amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a La Triunvirata, un nuevo episodio que no te puedes perder. Lo estás mirando en Postdata, soy Sol Despeinada y hoy hay un episodio impresionante. Son esos episodios que podés sentarte a mirar, podés mirar con el celu, la compu, la tele, o lo podés dejar de fondo mientras haces una limpieza en tu casa, una limpieza espiritual sobre todo, o estás cocinando una cosita ahí, lo tenés de fondo. No te podés perder al entrevistado de hoy que voy a presentar. Él es Emilio Ruchansky, es periodista, autor del libro Un Mundo con Drogas y activista por la regulación del cannabis. Vamos a hablar sin tabúes de todo y este es el aplauso para él. Va. Aplaudo. Y sí, Para hacer obvio. más ruido, para hacer más ruido. Si no, ¿qué nos queda? No, si no nos aplaudimos entre nosotros, ¿qué nos queda? Bueno, muchas gracias por venir. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, sí. Bueno, tengo una serie de preguntas ya preparadas, ya pautadas, que nos pasó concretamente, tus enemigos nos pasaron estas preguntas. Buenísimo. Mejor todavía. Mejor todavía. Bueno, ¿cómo empezaste a involucrarte en las temáticas vinculadas al activismo sobre el consumo de cannabis? ¿Qué surgió? ¿Qué te invitó a involucrarte en esto y no otro tema? Hace poco lo encontré, creo que en un epígrafe de Mi derecho a las drogas de Thomas Sass. El epígrafe, no sé de quién era, pero decía, era algo así como cuando hay un tema que es realmente importante y nadie lo está activando o no se habla suficientemente sobre ese tema, es importante abocarse a ese tema, digamos, ¿no? Lo estoy sintetizando. Lo digo porque empecé en paralelo con otra publicación. Yo empecé a trabajar en la revista THC por la invitación de una colega, la revista del cannabis. Empecé antes de que saliera, en 2006. Y en esa época también hacía una revista que se llamaba El Teje. Estaba editando esa revista con María Moreno, que es una revista de la comunidad trans. De hecho, se cruzaron. A veces íbamos después del taller, era un taller de periodismo, yo hacía la parte del taller. A veces íbamos después con Marlene Guayar, con Diana Zacayán, con otras periodistas trans que venían al taller, no eran periodistas. Íbamos a la redacción de THC y ahí coincidíamos con Enrique Sims, que es un histórico de Cerros y Peces. Pasaban cosas raras, porque era los sábados y Enrique iba a la redacción los sábados porque estaba más tranquilo para escribir. Así que estaba abierto a otros mundos, siempre estuve abierto a otros activismos, siempre me interesaron justamente eso, digamos, que nuestro rol como trabajadores de prensa sea darle voz a los que no tienen voz. Hay muchas definiciones de lo que es periodismo, ¿no? Periodismo es revelar lo que incomoda. Bueno, hay muchas. Otra es más tranqui, es darle voz a los que no tienen voz. Eso por un lado. Y el proyecto editorial me fue llevando a ver que realmente esta causa no tenía... Estaba muy atrás, digamos. La causa del colectivo travesti trans estaba recontra atrás. No es que... Pero haciendo un análisis, hay un momento donde el feminismo toma la causa del colectivo. Hoy tenés las TERF, hoy tenés toda una discusión, si es que las TERF, a las supuestas feministas radicales o lo que sea, Sí. están en contra del colectivo travesti trans o de que sean consideradas mujeres trans y eso. Digamos, más allá de eso, hay un momento en el que el feminismo toma, soy testigo de ese momento en parte, al menos en Buenos Aires, toma esa causa, travesti trans. Hubo una lucha contra los edictos, Zaffaroni tuvo una importancia en esa lucha contra los edictos que perseguían a las mujeres trans. Había que visibilizar la causa trans y yo empecé en esos dos proyectos en paralelo. Cuando también me iniciaba como periodista, yo empecé como pasante del diario Página 12 en la sección política y después en la sección sociedad. Quedé como redactor. Entonces, llevaba en algún punto los temas que llevaba otro periodista, que es un eximio periodista, Cristian Alarcón, y en ese momento él se fue al diario Crítica de la Argentina que fundó la Nata y yo entré en el diario a cubrir también esos temas. Y a la vez yo trabajaba como periodista en el THC y en el TEG. Las dos causas las fui llevando, si ustedes ven las notas que publiqué en ese diario, van a ver que yo fui llevando esas dos causas y después empecé a Mariana Carabajal, hay otras, por supuesto, compañeras que trabajan en estos temas y feminismo, pero fui llevando, y después el mismo cannabis me fue llevando a lo que para mí sí es más pasional todavía, que es el abolicionismo penal, la lucha por terminar con las cárceles. Al mismo tiempo eso se emparenta con los manicomios son cárceles también, o al menos ahí se priva de libertad. Entonces ahí aparece la lucha por la desmanicomialización, de la que también se nutre el activismo canábico en algún punto, o al menos yo y otros
o 3. Pero con las drogas siempre me pasó eso, como que me parecía que estaba muy atrás y que había algo muy fuerte, que es lo que más me asustaba, siendo una persona de izquierda, viniendo de una familia del Partido Comunista, en ambas ramas de mi familia, paterna y materna, me asustaba mucho que en la izquierda no era un tema que se tomara. Eso era una cuestión que a mí realmente que no pasaba con las trabas. Porque, por ejemplo, Loana, yo edité también después 2 libros con ella. La gesta del nombre propio, que fue dirigida por Josefina Fernández, una antropóloga, que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa, una persona. Después ella escribió la biografía de Loana Berkins. Loana había sido en un momento secretaria de Patricio Echegaray, el presidente del Partido Comunista. En algún momento fue incluso candidata. Entonces, ese carril venía bien y ahí había un aporte del feminismo. Y también había empezado a haber una especie de aporte económico, si querés, que no tenía la causa de drogas, más allá de que después está Open Society y Soros, y lo que muchas veces dice que Soros quiere legalizar las drogas, Soros quiere legalizar la prostitución, Soros quiere legalizar la muerte. Bueno, todo lo que se dice, no importa, pero bueno, es otra discusión. Pero siempre me pasó eso, como que estaba muy atrás, en la izquierda estaba mal vista, lo cual he hablado con partidos, diputados, diputadas, senadores, senadores, de todos los partidos que se te pueda imaginar, de izquierda a derecha, pero con el comunismo no han. Igual el Partido Comunista no tiene diputado, no importa, pero digo, la izquierda estaba muy atrás ahí. Y eso me parecía todavía más preocupante. Después con los años me di cuenta que la discusión no era de izquierda a derecha, sino de conservadores y liberales. Wow. Eso lo descubrí con el aborto. Para mí, la campaña, bueno, se cumplen 20 años, etcétera, al menos en mí y en las lecturas, y ver ese movimiento y ver esa organización, y también el libro de Bellucci, Historia de una desobediencia, o la historia del aborto, ese libro me parece que es fundamental para cualquier activista. Ver esas trayectorias también me fue ordenando, no era activista, era editor, me fui haciendo activista. Pero también la THC, ese principio, cuando nosotros en la redacción te llamaban, tengo mi pibe preso, mi piba presa. O sea, había momentos dulces de la revista THC que eran, bueno, sacar la tapa de Moria, sacarlo a Capusotto, vender, como para un periodista, hacer un medio independiente, como hacen ustedes, es algo de momentos hermosos y momentos de mierda, que estás recorriendo los kioscos, ves que te esconden la revista atrás de la revista porno. Cuando salió la revista, lo primero que hice fue ir a los kioscos. Estaba desesperado por ver si la mostraban, porque la calidad de la THC, etcétera, era una apuesta editorial. Yo no soy socio del proyecto. Pero era una gran apuesta. Si no agotabas, no salías. Y pensá que en el 2007, la revista sale a fines de 2006, la gráfica no estaba tampoco en un gran momento, pero era una revista de nicho. Entonces, me pasa eso, como que me parece que hay muchas luchas. Hoy la ecología tal vez sea la lucha más importante de todas. Pero esta es una lucha en particular que no se le puso mucha cabeza, no tiene una trayectoria tan fuerte, si bien hay 2 organizaciones de reducción de riesgos y daños, que son asociaciones de política de drogas, que vienen trabajando hace 25 años. La regulación del cannabis no estaba tan en agenda como la despenalización, que involucra más cosas, la despenalización de la tenencia para consumo personal y la despenalización de la tenencia de todas las drogas. ¿Por qué crees que en esto de hablar de los temas que incomodan, por qué hablar de drogas sería un tema que incomode a la sociedad? Por lo mismo que el aborto. Em, Citando a una, no digo el nombre porque por ahí ella no quiere lo diga, pero una de las referentes de la campaña nacional por el derecho a decidir una vez me dijo: lo que tenemos en común es la lucha por la libertad y por el placer. Esos son los 2 problemas, son los mismos problemas. El placer, y te voy a dar un paralelismo para que se entienda. Cuando se estaba discutiendo el aborto, hubo un conductor de un programa que no estaba totalmente en contra, era más como esta postura de las 3 causales, ¿no? De, bueno, si te violaron, está bien. Y en un momento dijo algo que realmente me abrió mucho la cabeza. Dijo: yo todo bien si a una piba la violaron que pueda abortar, pero si cogiste y no te cuidaste, jodete. Y eso es el placer. Entonces, Si bailás reggaetón, no me pidas que vaya a luchar por tus derechos. claro, ¿entendés? Nombrando ahí a un pensador contemporáneo. Fue re fuerte eso. Eso fue re fuerte. Porque ahí entendí. Por eso digo que el aborto a mí me parece que es la lucha. O fue la lucha, o lo seguirá siendo, no sé. Pero fíjate que ahí estás hablando del placer.
ahí él está hablando del placer. No me molesta, ¿entendés? No me molesta la práctica médica. Me molesta que vos la pasaste bien y no fuiste responsable o lo que sea. Bueno, O la autonomía, ¿no? También decidir qué quiero hacer claro. con eso ¿Te después. drogaste? Jodete. Es la misma respuesta. Ah, pero la pasaste bien. Te la tomaste todita. Estaba Ricarda. Bueno. ¿Ahora te dio un bobazo? Y bueno, te la buscaste. Porque vos sabías que si tomabas esta cosita, te podía hacer mal. Esa es una respuesta que te pueden dar en una guardia médica. ¿Entendés? Entonces, por un lado es el placer. Y por otro lado es la libertad. La libertad, en el sentido más estricto del término, la libertad ambulatoria. No la libertad de correr por el campo desnudo, que también la bancamos, digamos, ¿no? Pero, sino dado vuelta, que también la bancamos. Pero la libertad ambulatoria. Por eso te decía el tema del abolicionismo penal y las cárceles. Si bien 4 de cada 10 presos federales en Argentina está por drogas, la mayor cantidad de mujeres, en la población femenina, el mayor delito en proporción a las mujeres son las drogas. Entonces, tiene un peso en el sistema. Por ahí en hombres no tiene tanto peso, robo, hurto, ese tipo de cosas, violaciones, tiene otro peso, pero la realidad es que el peso está en las comisarías. Y los años nos fueron dando la razón. Pergamino, Echeverría, que son 2 masacres en comisarías, donde las comisarías están superpobladas por giladas. Me acuerdo en uno de los casos, había un pibe que estaba preso, de los que murió, por robar una máquina de cortar pasto. ¿Entendés? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A vos te detienen por drogas y te vas a comer un rato adentro, en un calabozo. Pueden ser un día, pueden ser 2, caíste un viernes, vas a salir el lunes, cosas, por ejemplo, pasaba mucho en Córdoba. Córdoba tiene toda una historia con el régimen contravencional y de faltas. Tienen una cárcel de faltas, como tenía la ciudad de Buenos Aires, donde vos te agarraban los viernes y el juez era el comisario. Entonces, bueno. Entonces, hay todo un tema ahí. Y realmente está en peligro la libertad de esas personas. Yo me acuerdo, no sé si vos por ahí te la acordás, a una diputada evangelista se llama Cynthia Houghton. Ay, La a ver, tenés. estoy pensando. Siento que me suena de algo, pero ¿No te suena sí, Cynthia claro que Houghton? obvio que la recuerdo. La recuerdo, lo recuerdo, obvio que Lo lo recuerdo. recuerdo. Bueno. Desde el 2018, todos los días me acuerdo. Cynthia en el 2012, cuando le digo Cynthia cariñosamente, una diputada evangelista, una Sí, persona de bien, la compañera Cintia, la compañera sí, una argentina de bien. Una argentina de bien. seguramente. Muy bien. Cuando llegamos a un plenario para despenalizar un acuerdo que habíamos logrado en el activismo con Gil Lavedra, Donda y ya fallecida Diana Conti, para despenalizar la tenencia para consumo personal y que habíamos incluido el autocultivo. Ella en las plenarios de comisión, nunca llegamos al recinto, en los plenarios de comisión, eran 3 comisiones, dijo, ¿ustedes quieren despenalizar para fumar porrito tranquilos arriba en el asado? ¿Viste? Como que son unos irresponsables. Ya lo ¿Por qué? hacemos, Cintia. Ya lo hacemos. Pero bueno, es eso. Quieren fumar tranquilos mientras los chicos se mueren en la villa fumando Paco. Vos querés fumar un porrito tranquilo. O nuevamente el placer y todo eso. Bueno, de ahí viene un poco el tema, ¿no? Nosotros estamos luchando por la libertad ambulatoria y por el placer. Son las dos cosas. Sí, me quiero fumar un porrito tranquilo. ¿Está bien? Sí. No solamente eso, tampoco quiero ir preso. ¿Sí? Y yo creo que el aborto es lo mismo, digamos, ¿no? Está el tema este del placer, en algún punto, y también está el tema de la libertad, ¿no? La libertad de tu cuerpo, de decidir sobre tu cuerpo y que no te mueras en una clínica clandestina, o haciéndote vos mismo un aborto clandestino, etc. Y hubo muchos puntos de contacto. Hoy voy a hablar de alguna gente que se murió. Estoy por cumplir 45, entonces me pasan estas cosas. Lesbianas y feministas por el derecho al aborto. Ujú. ¿Las recuerdan? ¿Te Sí, acordás de la guía del misoprostol? sí, claro. ¿Te acordás de quién lo encabezaba? No. Una compañera que falleció, una compañera de Pergamino que falleció en un accidente de tránsito. No me voy a acordar. Bueno, ella también tenía, me acuerdo, nos cruzamos hace un tiempo ay, Dios mío. Me lo googlean, les pido por favor. Es que está por cumplir Luciana, 45 años. no, porque hablar de una persona que se fue, mencionar sus méritos y todo. Verónica Marzano. Verónica Marzano. Ellas, cuando elaboran esa guía, lo que estaban haciendo era un poco lo que nosotros hacíamos con el autocultivo. Era aborte usted mismo, cultive usted mismo, ¿no? Que eso fue una de las estrategias que tuvimos en común con el aborto, ¿no? Esta idea de, bueno, vos Estado no me garantizás el FASO, vos Estado no me garantizás el aborto, bueno, yo me
consigo el misoprostol y me lo hago yo. Todo el tiempo se me ocurren esos cruces, porque están por ahí, en el activismo canábico no están tan claros. Pero cuando lo vas viendo en la historia, muchas cosas se fueron cruzando. Así que sí, bueno, es esa, es importante. Tenés un libro que es Un mundo con drogas, que entiendo que no se consigue fácilmente, pero yo tengo un ejemplar. 10 años cumple el libro, en Bien, breves. tengo un ejemplar atrás, porque Ya no digo, hay tengo un más, ejemplar y ya no hay ya, más. bueno, ahí va, ¿ves? O sea, lo tengo Ahí que en la cuidar. sede de Mamá Cultiva. Ya hay gente, no quiero señalar, pero sí, que ya me estuvo diciendo dónde se puede conseguir el libro, qué sé yo lo tengo, pero atrás. Tenés que ver la manera de reformularlo en PDF o algo, porque. El libro está en ebook y fue publicado por Penguin Random House, o sea, Bien, una importante editorial, si no sí, la más importante sí, claro. de la Argentina. Lo que pasa es que se imprimieron 4.000 ejemplares y ya pasaron 10 años, se vendieron todos, no todos. Drogadictos. Se vendió la mitad y la otra mitad, quiero reconocerle a la editorial que la pude quedar y la he donado. Así que en verdad sí hay libros. Ok, Están en manos del activismo. bien, menos mal, mejor así. Pero hay una parte en la que explorás algunos modelos internacionales de regulación como para pensar un proyecto a futuro, como para pensarnos un poco en comparación con otras regiones. ¿Podrías ampliar un poquito esto? En cannabis, reducción de Sí. daños, en hoja de coca, ¿en qué? En reducción de daños me interesa más que cualquier otra cosa, pero lo que vos tengas ganas de Bueno, empezamos con la reducción de compartirnos. daños. La reducción de daños, de riesgos y daños, es uno. A mí en el libro tiene un error estratégico que me costó muchos lectores y lectoras. Pero bueno, es bueno poder contarlo. El libro empezaba con el capítulo de Holanda, porque Holanda es el primer país que rompe la retórica del prohibicionismo. El prohibicionismo se basa en un tratado de 1961 sobre 3 plantas de países pobres, por supuesto: el cannabis, el arbusto de coca y la dormidera, que es de donde sacamos el opio y después la morfina. Que igual es una planta que se le da otro tratamiento, porque por supuesto que la morfina tiene un uso médico extendidísimo, entonces no era lo mismo, pero bueno, ahí se quería atacar la tradición de fumar opio, consumir, hay muchas formas de consumir opio, crudas, intermedias a las morfinas. La primera ruptura es la de Holanda. Holanda se va de la convención y reingresa con reservas que lo permite la convención, diciendo: nosotros vamos a despenalizar la tenencia para consumo personal. Igual la convención, después hay unos manejes ahí, y vamos a permitir, vamos a tolerar la venta. Pero el primer capítulo del libro debería haber sido Holanda, pero fue Suiza, que es posterior. Suiza es la reducción de daños más radical de todas. Pero las dos tienen el mismo sentido. Holanda toma esa decisión no porque el porro sea copado, sino para segmentar principalmente el uso de heroína vía inyectable. Primero el opio, pero después la heroína vía inyectable, porque esto también lo he aprendido gracias al activismo de VIH, la transmisión, no el contagio, la transmisión de VIH y hepatitis C se estaba haciendo cada vez más grande entre usuarios y usuarias de drogas inyectables. Entonces el problema ya no era la heroína, sino el VIH y la hepatitis C. Entonces Holanda toma esa decisión. Pero el capítulo de Suiza del libro es aburridísimo. Es un capítulo médico basado en filtraciones, en documentos internos que fui consiguiendo yendo a Suiza y en reportajes y yendo a las salas de consumo, etc. Suiza lo que muestra mejor es el mundo de la heroína. Holanda, cuando vos vas a Ámsterdam, y está en el libro, el capítulo aparece después, cuando vas a Holanda, están los coffee shops, etc., uno puede explicar esa política que se llama de segmentación de mercados, de la cual nace una frase que tratamos de repetir todo el tiempo, que es: la puerta de entrada a las drogas duras, entre comillas, no es la marihuana, sino el dealer. Es el dealer el que te puede mostrar otras situaciones que fumas porro y después querés darle al paco, digamos. Nunca vas a llegar al paco si no un dealer no te lo ofrece, básicamente. Y muchas veces vas a comprar una cosa y terminas saliendo con otra. El mercado clandestino, ¿no? Tampoco el dealer, el mercado clandestino. Pero la realidad es que para explicar la heroína, lo que implicaba la heroína, nada era mejor que Suiza, porque Suiza tomó una decisión mucho más radical que contraviene, o sea, fue estudiado, lo pudo hacer porque es Suiza, porque la Organización Mundial de la Salud lo investigó muy de cerca el proceso. Fueron dos cosas. Una fue primero repartir jeringas estériles. De mi libro hay un anexo, que lo recomiendo, es muy difícil de conseguir. Yo traduje
pocas partes, lo leí, pues solamente estaba en francés, del libro de Annie Minogue, que es la médica que hizo las pruebas de metadona, que es el reemplazo de la heroína, vía oral, o sea, para no inyectarte, pero seguir puesto. Bueno, eso es reducción de daños, pero que fue una de las cosas que más se negaba el Papa, por ejemplo, a la Iglesia, que es darle droga a los drogadictos. Ella está detrás de eso y hay un grupo de psiquiatras que lo tradujo ese libro. Este, fue buenísimo, se lo publicó una asociación, una editorial que se llama Casa de Criaturas, que es de usuario del sistema de salud mental, que se llama Yo Acuso, donde ella es prohibicionista y muestra cómo se pasa al otro bando. Es buenísimo. No hay nada mejor que el converso o la conversa, la persona que se convierte, porque conoce realmente el enemigo. Está realmente adentro. Y ella muestra cómo ella misma mató pacientes, sin Ok. querer, ¿entendés? Por la abstinencia. No puedes consumir falopa. No. Tenés que dejar la heroína, si no, no te atiendo. Todo el sistema extorsivo, médico. El libro es fantástico. Casa de Criaturas, Yo Acuso. Pongan un mango. Yo en el momento compré y trafiqué el libro. No está caro, ojalá se pueda reeditar. Yo usé mucho ese libro para mi investigación y cuando fui consiguiendo documentos de la OMS, ella empieza a aparecer. Entonces, ¿qué hacen la sociedad suiza y por qué es interesante? Ellos lo que dicen es, la sociedad suiza es conservadora. La decisión que tomaron no es, wow, libertaria. Es una decisión pragmática. Los suizos son conservadores, pero son pragmáticos. Bueno, ¿esto funciona? Vamos por ahí. ¿Cuál es el problema con la heroína? El VIH. Bueno, repartamos jeringas. Al principio no se dejaban, la policía no quería, los farmacéuticos no te querían vender. No, una cosa espantosa, mientras la gente se moría de VIH, de SIDA, bueno, todo eso. Se empieza a avanzar con ese programa, después se empiezan a avanzar con la metadona, es decir, vos al tomar contacto, a las personas las perseguís, entonces ¿cómo tomás contacto con una población oculta? A través de darle jeringa, decís, che, mira que tengo una clínica de metadona. Bueno. Y el capítulo se me fue derivando por ahí, pero lo quiero contar porque se hizo larguísimo, después metí metadona en Estados Unidos, porque tenía que ver, o sea, ahí un tercio del libro. Y es un embole, porque es un capítulo médico, entonces, che, ¿por qué no empezaste por Holanda, que era más divertido, el porrito que fui yo, y después ibas con eso? Bueno. Eso después deriva en lo más radical de todo. No, hay algo todavía más radical, son las salas de consumo. Lugares donde vos podés ir a consumir todas las drogas. Pero en un contexto, en un entorno seguro. Es decir, yo llevo mi heroína, agarro la cuchara que me dan ahí, la caliento, la preparo con bicarbonato para hacerla inyectable, la fumo si quiero la heroína. Hay una sala para fumar heroína. O llevo cocaína y esnifo cocaína, o llevo cocaína y heroína y hago un speedball, o sea, me hago una mezcla. Debe ser interesante, porque bueno, es la cocaína, es el subidón de la cocaína con la bajadita de la heroína, ¿no? La heroína te baja, la coca te sube, estás ahí en el medio, ¿no? Como que, no sé, paralelismo sería tomar speed con vodka. Vamos por ahí, para que se entienda. ¿No? Puedes hacer eso, sacas un turno, esperás, etcétera. ¿Qué hacen esas salas de consumo? Hacen que esas personas no solamente puedan consumir en un entorno seguro, aunque las drogas no sean seguras, que si tienen una sobredosis puedan ser atendidas, que puedan tener un contacto con un trabajador, una trabajadora social, que puedan tener ropa, cosas muy básicas, pero sobre todo que puedan consumir sin ser detenidas por la policía. Que no es algo menor, sobre todo por la situación la gente que está en situación de calle. En esas salas, cuando fui a las salas, principalmente la de Berna, porque el cantón alemán es el más avanzado, aunque también fui a Ginebra, es un cantón en Suiza un poco más conservador. Eso después ellos tienen un sistema de democracia directa que se votan las cosas y se aprobó ese pilar. La reducción de daños es un pilar. ¿Qué es la reducción de daños? Tiene 3 principios. La abstinencia, se pueden conseguir mejoras en la salud de una persona aún sin abstinencia. Primero se rompe la hegemonía de la abstinencia. Yo te voy a ayudar igual. No querés dejar de consumir drogas, yo te puedo dar una mano igual. Hoy, nuestra política a nivel global es abstinencia. Cuando dejes de consumir, te atiendo. Es como que yo te diga, cuando dejes de comer las papas fritas con sal, te curo el infarto. ¿Sabes? Que vos, bien que te ponías sal a todo, ¿eh? Te cataba, y quesito, y todo, y dale. Que bien te iba. Y ahora hiciste un bobazo. Y no, ¿te voy a curar del bobazo? Cuando no comas más sal. Bueno, era lo mismo. Me interpela ese ejemplo, no sé por qué. Bueno, esa es la crueldad médica. El segundo principio es, empieza con lo que sea más útil para el usuario. Y la sala de consumo es eso. De hecho, la sala de consumo nace
la historia en Berna, lo pude entrevistar a los tipos que abrieron la primera sala, que fue impresionante esa entrevista porque Jacob Huber se llama. Ellos no abrieron una sala de consumo, ellos abrieron un lugar que acá también existe. Quiero también destacar la Asociación Miguel Bru, tiene un lugar parecido acá en Pompeya. Es un lugar donde vos en situación de calle vas, te das un baño, te dan ropa, algo para desayunar y qué sé yo. Para alguien que está en la calle, un inodoro es re importante. Porque cuando vos estás en situación de calle, en ningún bar te van a dejar entrar a echarte un... ¿Cómo lo podríamos decir eso? Una torta Una de... Cagar, gente. Sí, caga. Cagar, lavarte los dientes si tenés acceso. ¿Entendés? Eso, lavarte las manos, etc. Ellos pusieron eso. Y un día, una de las personas que se inyectaban en parques, había algo que se llama escena abierta. Es una escena donde heroinómanos tomaban un parque, ya había pasado en la capital de Suiza, no, la capital es Berna, perdón, en Zúrich, la ciudad más importante. Ya venía pasando en Alemania, venía pasando en varios lugares, yo también lo vi en Austria muchos años antes, en 2001. La gente se juntaba en Austria, por ejemplo, en una estación de subte y se picaban ahí, ¿entendés? Como acá también hay lugares para ir a fumar pasta. Paco Towns, digamos, yo le digo así, Paco Tom. se van desplazando, pero hay lugares para ir a fumar Paco. Esa gente le dijo, ¿por qué no nos podemos drogar acá adentro? No puedo pasar y inyectarme en el baño porque afuera hace frío, la cana, la gente se quejaba, vos ibas con tu gordi, la gente de bien y veían jeringas en el piso, y la realidad es que tampoco está bien eso. Y ellos lo dejaron, por supuesto, todos detenidos. O sea, fue la policía, juicio, etc. Y en el juicio hay un dictamen muy importante donde dicen, bueno, si, digamos, una vez que vos ingresás a ese lugar y si estás bajo leyes médicas, en verdad, porque ahí había personal de la salud, todo lo que pase ahí respeta el secreto médico. Lo único que no puedes hacer es abandonar a la persona a su suerte. O sea, el abandono seguido de muerte. No puedes abandonar a la persona. O sea, si le pasa algo, tampoco te pasa el boludo. Está bien, Sí. tiene sentido. Así nacen las salas de consumo. Por supuesto que fueron un escándalo. Hasta el día de hoy son un escándalo. Pero se empezaron a abrir en México, se empezaron a abrir en Estados Unidos, mucho antes en Canadá, también en Australia, en Holanda, etc. Y el cuarto programa de la reducción de riesgos, perdón, el tercer principio de reducción de riesgos y daño es haz que los servicios se adecúen a la persona que usa drogas y no a la persona que usa drogas adecuarse a los servicios. O sea, repaso los tres. La abstinencia no es el único fin. Se pueden lograr mejoras sin abstinencia. Empezar por lo que sea más útil, que era más útil que la gente se pudiera drogar tranquila, o incluso en un fumador de Paco, hacer una pipa que no le queme los labios, cosas urgentes, preservativos. Eso es la reducción de daño más básica. Información, contención, ropa limpia, cagar, lo que la persona necesita en ese momento. Y a veces te dicen, necesito drogarme tranquilo. Y eso le decían a Jacob Huber en Berna, ¿no? No te puedo hablar si estoy viendo dónde conseguir drogas, ¿entendés? Y de eso, bueno, la tercera, como te decía, para no mezclarme, la tercera, como te decía, es adaptar los servicios a los usuarios, que está bien, que podrían ser la sala de consumo. Y se abre un cuarto programa, porque claro, muchos usuarios decían, no te puedo hablar o lo que sea mientras estoy consiguiendo droga. Entonces se abrió el programa de heroína por heroína. Y ahí flotó todo. Es un programa muy secreto, que también pude conseguir la documentación y traducirla. Está en el libro. Yo la puse la documentación en un momento en un sitio web. Está caído, porque no lo seguí manteniendo, pero si usás archive.org, voy a pasar este dato, que es un datazo. Archive.org, pones unmundocondrogas.com o cualquier cosa, enlace caído. Yo hace poco rescaté enlaces de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, que estaban caídos, que eran re importantes, que eran documentación histórica. El sitio web te traslada, saca una foto de la web. Todo ¿Puedo el decir que tiempo. puedo volver a ver mi fotolog de los 17 Sí, años con sí, eso que estás diciendo? Es sí, lo único que me importa. sí. Bien, gracias. Pones pero tenés que tener el link Sí, link ok. directo. Pones el link directo y te va a llevar, por ejemplo, a 2014. El otro día rescaté archivos de 2014. Yo no los puedo creer, no los pude poner en el libro por no saber usar un programa de... Ok. Pasado este momento. Pones el link y te lleva una captura, ponerle de él. Yo saqué una del 2013, 4 de enero de 2013, y es toda la web existente ese día. Y te deja bajar archivos. Bueno, pasado este curro, poniendo, están esos documentos, abren este programa de heroína por heroína, que es darle directamente heroína legal a una persona que falló en el tratamiento 2 veces. Puede ser tratamiento ambulatorio, puede ser tratamiento con metadona, generalmente es metadona de algún tratamiento más, y vos vas y te dan la heroína. De laboratorio.
los entrevisté. Es un programa muy chiquito. La mayoría están o con metadona o en las salas de consumo, que en la sala de Berna vos podés comprar. Se permiten el dilereo, que la jefa de la sala me dijo, no son dealers, son usuarios que le venden a usuarios. Si la poli ve que hay un crecimiento grande, porque a veces la policía afuera ve que es un crecimiento grande, bueno. Eso sería la reducción de riesgosidad. O sea, esos 3 principios. Hablé de Suiza porque me parece que es el caso por ahí. Está bueno mostrar que un país conservador, la OMS que dijo todo esto solo se puede hacer porque es Suiza. Como si los suizos la población suiza fuera Sí. superior. Acá no. Y esto de heroína por heroína no. Porque el safe supply, o sea, el suplicio seguro, perdón, la, el dar drogas de manera segura podría llegar a ser el futuro. En el sentido de las personas que consumen heroína, que tienen, incluso con la cocaína que se ha probado, etc. El libro tiene una parte sobre cocaína, sobre el proyecto cocaína, que es otro proyecto censurado en la OMS. O sea que en el libro se recorre, para darte una respuesta más general, el libro recorre las salidas regulatorias de Estados Unidos, del estado de Colorado, de Uruguay, por supuesto, el primer país en regular el cannabis, la salida de Bolivia en el tema de la hoja de coca, y esta parte traté de trabajar un libro que mostrara todos los países que estaban saliendo, que no eran muchos en ese momento, ahora se sumó Alemania, se sumó Canadá, que estaban saliendo de la prohibición para terminar con un problema que me pasaba como activista, que era hablar con diputados y diputadas, o funcionarios o funcionarias públicos, que te decían, todo bien con la despenalización, todo bien con la política de drogas, pero nadie hizo nada distinto. O sea, ¿en qué me voy a basar? O sea, si no... si despenalizamos nadie sabe qué pasa, si legalizamos nadie sabe qué pasa, si hacemos esto nadie sabe qué pasa. Y un día me cansé y dije, sí, hay otros países que están haciendo cosas. Yo lo sabía, tenía los contactos de trabajar en prensa, en THC, trabajar en Página 12. Tenía la guita, porque era un libro carísimo, tuve que viajar a 6 países. Imaginarás, me llevó 3 años toda la investigación. Tenía la guita, tenía la oportunidad, tenía el conocimiento idiomático inglés, alemán, etcétera, francés. Dije, bueno, va. A por esto. Por esto. Y la editorial me apoyó con una suma de dinero interesante, que no cubrió toda la investigación, te podrás imaginar, una investigación carísima. Pero lo valió. Son 10 años. Sí, me hubiera gustado escribirlo mejor. Bueno, pero podés escribir uno No, ni en próximamente. pedo. No Ni en no pedo. podés, Qué no, mal no, negocio hacer una investigación y escribir un libro. No saben qué mal no, negocio. No saben no. qué mal negocio. No demos ese Qué re mal mensaje, negocio. Emilio. Hacer buenas historias, buscar una linda historia y Ok. llevarla a la tele, a Netflix. Eso sería un negocio. ¿Quién gana con la prohibición? Voy a Vamos a hablar de otra persona fallecida. Bueno, Recientemente fallecida. Uy, re bajón. Perdón. Em, la Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, dijo: existe una burocracia planetaria. Dijo, la prohibición es una burocracia planetaria. Esa frase que tenía era genial. Que tu mejor defensor sea un expreso político de 80 y pico de años es alucinante. Mm. Que nunca en su vida probó porro. No lo sé, pero entiendo que no. Hay una burocracia planetaria dedicada a prohibir las drogas. Esa burocracia planetaria incluye un montón de gente. No solamente está la burocracia, sino todas digamos, las policías, los ejércitos, en el caso de México, que se metió el ejército, la marina, etcétera, que muerden ahí, los que lavan la guita, por supuesto, los, entre comillas, narcos, nada. Y después hay una nueva, hay, hay 2 autores que hace un tiempo, la verdad que a veces las cosas llegan tarde, pero bueno. Hay una autora que trabaja una tesis de que en Colombia la prohibición y la guerra a las drogas sirvió para saquear Colombia, para saquear recursos naturales. Y hay un autor, Osvaldo Zavala, de la periodista, es un investigador, voy a tratar de acordarme el nombre, canadiense. Ya me voy a acordar. Pero el mexicano lo que plantea es que en México se hizo lo mismo, la guerra a las drogas en México, que es tal vez el hecho humanitario más tremendo que tenemos en este momento. Estoy hablando de algo más grande que Gaza, que la guerra de Ucrania y que la guerra de Afganistán. Lo que está pasando en México es mucho más grande que todo eso. Fue para poder correr comunidades, para poder sacar petróleo y gas. Que se montó sobre todo el tema narco, la narcocultura y todo eso. Fue una forma de poder sacar gente para que no hiciera quilombo y
y los tiene bastante bien probados. Tiene un libro que se llama La guerra en las palabras. Eh, Está muy bien. Él vino acá, es una presentación muy chiquita y probablemente también hace una ganancia ahí. O sea, la prohibición es un tema geopolítico. Entonces, está esa burocracia planetaria que menciona el Pepe Mujica, que es cierta, existe. Esa burocracia incluye también al policía que está en la esquina, porque sé que te va a sacar unos mangos por tener porro. Pero de ahí llega hasta el empresario o el fondo de inversión que logró expulsar a una comunidad para poder hacer fracking en determinado lugar. Este, es enorme. La intervención de los distintos y las distintas, bueno, no tan distintas, ministras de Economía, de Seguridad, con las planificaciones y toda la movida antidrogas y los operativos y demás en Argentina a lo largo de estos últimos, no sé, 15 años. ¿Qué lectura te merecen? Los operativos antidrogas en general de estos últimos años. Los operativos antidrogas son la cosa eh, más bizarra. Más bizarra. Mira, tiraría otro enlace caído. Hace un tiempo escribí para Nuestras Voces una serie de Blef de Patricia Bullrich. Y ahí hay un par de cosas sobre operativos, etcétera, cómo se montan. De hecho, haciendo móviles para mi trabajo, fui a algunos operativos. Yo trabajo en la televisión pública. Fui a algunos operativos y un día me encontré con un personaje, con dos chicos que estaban con un piolín, uno en cada punta con el piolín, ¿no? Acomodando los ladrillos. ¿Sabes cuál era su trabajo? Que los ladrillos queden equidistantes. ¿Nunca te diste cuenta de que cuando hay una apuesta, cuando hacen un decomiso y ponen todos los ladrillos equidistantes y atrás las camionetas decomisadas No, no me doy y cuenta. atrás un par de personas con el fusil? Estás en la policía montada. ¿Quién te va a venir a disparar? ¿Qué hace con un fusil en el pecho? ¿Ah, vos decís que es una coreo? ¿Que es una perfo? Es más que eso. Es parecido. Los montajes que generalmente veo son parecidos a algo que se llama Blaxploitation, que es un género de cine de los 70 negros. Es alucinante la música, yo lo conozco por la música, ¿no? El Blaxploitation era como el orgullo negro, o sea, negros haciendo películas de blancos, Ok. con las chicas rubias, son negros, machos, todo lo que vos sabés, pero tratando de hacer cosas de blancos. Y los afiches eran el auto, un helicóptero atrás, todo grande adelante y atrás como satélite. Esos eran los afiches. Bueno, Blaxploitation, cosas así. Y ahí vas viendo qué son. Y de hecho, viendo fichas, por ejemplo, en los 90, en la televisión pública también en el archivo, el fichero está escrito a máquina. Y un día me puse a mirar ficheros de narcotráfico y durante el menemismo, por ejemplo, me voy un poco más atrás. Todas las semanas había un operativo antidroga. La mayoría de los operativos antidrogas son truchos. Ok. La mayoría. Eh, Muchas veces, y se ha ido descubriendo, te doy ejemplos de cosas que ocurren en estos operativos. La policía agarra, no sé, un tranza con una tonelada, lo parte y te hace, te hace 2 operativos. Eso pasó en Mar del Plata. No. Eso pasó real en Mar del Tan Plata. Argentina igual como que siento que lo dan todo para que todo tiene que rendir. Hay que llegar a fin de mes con los Eso es operativos real. Te también. doy otro ejemplo que lo investigamos con Sebastián Basalo, el director de la revista THC, hace muchos años, gracias a la Defensoría Federal de Gustavo Colm. La policía agarra un ladrillo y se lo planta a un tipo en Constitución. ¿Para qué? Para salir en el diario Crónica. ¿Para qué? Para escalar en el puesto, para ir más arriba. Lo hacían tanto que un día un defensor oficial se dio cuenta. Y hacían siempre lo mismo. ¿Sabes a quién agarraban? Pacientes del borde, gente en situación de calle. Los agarraban y le decían, vení, te invito a tomar un café. Dale, dale. Y voy a ofrecer un laburito. Bárbaro. Se sentaba, me das un toque, y el policía que, cubierto, a ver si dejaba un bolso. ¿Me das un toque que voy al baño? Iba al baño, caía la policía, lo detenía. Detenido en Constitución, 2 kilos de marihuana. Ahí lo usaban específicamente para eso. Después, hace poco, un fiscal que todavía no está condenado, por eso no voy a decir nombre, igual lo digo siempre, Escapolán, pero bueno. Se afanan un operativo también, se afanan media tonelada. Ese es más complejo, ese es uno de los casos más lindos que hay, eso sí es un libro. 8 divisiones de drogas que se dedicaban a este tipo de cositas. Encuentran unos narcos colombianos, quieren comprar cocaína o venderle cocaína. La cuestión era euro versus dólares. Van a una financiera porque los peruanos querían dólares y los colombianos tenían euros. Bueno, listo, vamos a cambiar acá. Estaban cada uno que quería así. Ustedes saben que los euros tienen menos volumen. El euro tiene el billete más grande. Eso no es menor en este tipo de cosas.
De alguna forma la cana se entera. No podemos revelar mucho sobre eso, pero la cana se entera. Lo sigue, lo pierde, pero sabe dónde está. Sigue el traslado. Le avisan al fiscal. Lo paran en un lugar que ellos ya sabían que lo querían parar ahí, todos de acuerdo. Paran a los muchachos, bajan 1 tonelada de cocaína, se roban media, la guardan en un salón de juegos infantiles, en el primer piso de un salón de juegos infantiles que era de uno de los canas bonaerenses, la guardan ahí, y la otra mitad la blanquean. ¿Cómo la blanquean? Llaman a la prensa. Operativo Leones Blancos, en todos lados. Salieron, no voy a nombrar colegas, salieron colegas a tener que, muchos años después, decir, uy, sí, claro, porque a mí también me pasa. A vos te invitan a un operativo, ¿vos qué carajo sabés de dónde vino todo eso? Dejaron media y la otra media tonelada la durmieron, la llevaron a Mar del Plata y se la vendieron a un dealer de la policía en Mar del Plata. Media tonelada de cocaína, lo que habrá vendido ese dealer. Esa es otra. Otra es plantártela para sacarte guita directamente, pero ahí son chiquilinadas. Eso también está en ese expediente. Ninguno, para mí, por eso te digo, la mayoría de operativos. Hay uno que hace poco que no sé. Me pasó algo rarísimo también. Con la ministra de Seguridad, primer party, ¿no? Unos rusos. La cocaína, la embajada de Rusia, todo el mundo, un quilombo. Cambiaron la cocaína por harina y la mandaron harina a Rusia, porque fue una operación encubierta. Me llaman de un medio ruso, me dicen, che, ¿qué sabes de esto? Pregunto, nadie responde, no se sabe nada. Entonces, muchos de esos operativos están armados por la DEA, por la policía, se usan para distraer. Muchas veces van y bajan a los barrios pobres, hacen 200 allanamientos y los traen. Muchas veces, cuando daba algunas charlas, etcétera, traían los PowerPoint, las mesitas, donde pasan todos, Scioli, Patricia Burrich, todos los ministros, casi todos, han pasado por esas mesitas, que es la mesita con las dosis de Pacos y los billetitos. Y yo le mostraba a la gente, mirá los billetes, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, de 20 pesos. ¿A vos te parece que esto es un narco? Mirá los billetes que tiene. ¿A vos te parece que esto realmente es narcotráfico? Entonces, pero eso también son shows. Y muchas veces son truchos, porque agarran a muchos, juntan la mesita, ponen todo lo que encontraron en la mesita y te dicen que son de 2, y en verdad son de 20. ¿Entendés? ¿Y qué hay detrás de eso? Madres, presas, pibes, presos, etcétera, etcétera. Pero son esos. Ay, o sea que al final le tengo que creer más a Alerta Aeropuerto que a la Alerta Aeropuerto comunicación. es el programa que más detesto en mi vida. Puedo decirte algo que Es creo un que programa tan miserable. ya le- Me- Sí, yo ya lo conté en El Porrotón, Ah, que está subido a nuestro canal, por si alguien lo quiere ver, puede ver El Porrotón, un especial que hicimos muy, muy bonito. Pero yo conté que yo conocí al editor, a la persona que, al trabajador que hacía la parte audiovisual, que se dedicaba a editar los videos y entregárselos a la productora para que la productora los publique. Por supuesto voy a cuidar su identidad, pero él se quería morir, pero le pagaban muy bien y necesitaba el trabajo, la verdad. Y él decía, yo, ¿de qué trabaja? Yo edito el material de Alerta Aeropuerto, y él se sentía muy mal por esa tarea, pero se reía mucho. Él decía, las cosas más graciosas no son las que están publicadas. Como que él decía, gracioso del show, me explico, ¿qué es eso? sí, de la perfo de la seguridad. Lo que pasa con Alerta Aeropuertos y con todo ese tipo de decomisos en aeropuertos, sobre todo, no en frontera, es que son pocas cantidades. Me acuerdo de una que estaba en página 12 y me llaman y me dicen, detuvimos a una mujer africana con droga en el pelo. Lo digo porque te podría haber pasado a vos. No. Se habían metido un montón de falopa en el pelo. Genial. Con peluca, todo, ¿eh? Para pasar un poco de falopa. No sé, pero para llevar a Europa. No sé. Y, y le digo, ¿y a vos te parece una buena? Le digo al vocero, ¿a vos te parece una buena noticia? Sí, porque le digo, ¿vos te das cuenta de dónde va a terminar esa mujer? ¿En Ezeiza? ¿Y qué hizo? Le digo, ¿qué está traficando? Digo, ¿y cómo la vas a sacar del país a esa mujer? ¿Quién la va a venir a buscar? Si no tiene un mango, ¿cómo lleva hasta ahí? Entonces, detrás de todo ese alerta aeropuerto hay dramas tremendos, tremendos, de gente muy pobre, engañada. Hay un caso que cubrí hace muchos años de un chico que tenía capacidad intelectual, que le metieron una valija, cayó en Ezeiza, español,
Lo llevan a la unidad penitenciaria del Borda porque se dan cuenta que el pibe tiene una discapacidad intelectual. O sea, lo siguieron procesando igual, hicieron todo el papeleo, todo, sabiendo eso, habiendo sido detenido en el aeropuerto. Va al Borda, a la unidad penal del Borda, que debe ser unos lugares, no sé si leíste Magnetizado, No, léelo, ok. todos, todas. Es un libro, tal vez uno de los mejores libros que hayan sido escritos en este siglo. Mm. Em, Otro fallecido. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Hay algún temita que quieras Pásame un conversar pañuelo, pásame un aparte? pañuelo. Claro, estás, sí, Pero sí, murió, bueno, Busquets, ¿no? También estamos hablando de Busquets. Que todavía se ponen sus tweets, porque es verdad. Busquets participó en THC, gran escritor. Bueno, este pibe lo mandan a la unidad penal del Borda, igual pesadísimo, lo encierran con otro tipo que estaba mal medicado, no sé qué, el otro tipo incendia la celda, estaba acolchado, no podía entrar con un incendio, se mueren los dos. Y me tocó entrevistar a los padres de ese chico, a la madre de los padres de ese chico, que vinieron hasta acá para entender qué carajo había pasado. Con propuestas de reformas legislativas, porque decían, ¿cómo puede ser que a esta persona, o sea, a mi hijo, con una discapacidad intelectual, le metan drogas, ustedes se den cuenta y no se den cuenta? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No lo tengo que dejar viajar? Habrá que empezar a chequear eso. O sea, detrás de toda esa alerta de aeropuerto hay historias. Y te digo una cosa, no son las más perversas. Las historias más perversas y más fuertes la publicó Fernando Soriano en Infobae, pero que lo ven en C5N. Una madre boliviana presa en la cárcel de Güemes, tal vez una de las mayores vergüenzas de este país. La historia de la cárcel de Güemes es una de las peores cosas que nos pasó en un gobierno nacional y popular. La inauguró Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer boliviana que pide permiso para poder ir a ver a morir a su hijo a Bolivia, que había cruzado cocaína para pagar el tratamiento del hijo. Terminó presa en una cárcel argentina, el consulado boliviano, nada, y la dejaron salir gracias a la nota de Fero. Y te menciono esa cárcel. Esto sería una digresión total, pero trato de mencionarlo para volver al principio de esta nota, de esta entrevista, o esta charla. La izquierda, o la supuesta izquierda, o lo que vos quieras llamar izquierda. En 2005 la Defensoría General de la Nación descubre que hay un tráiler en Salta donde hay mujeres con chicos adentro encerrados, presos en ese tráiler. Cagados de calor. Cagados de calor, cagados de sed, ahí adentro. No tenían dónde meter a las mulas. No tenían dónde meterlas. ¿Cuál fue la solución política? Hacer una cárcel, no cambiar la ley. Hoy vos tenés los movimientos sociales reconociendo que hay que flexibilizar la ley de drogas para los casos de venta al menudeo, viendo estas situaciones. Mujeres primarias quiere decir sin antecedentes penales, mujeres primarias jefas de hogar. Hay casos en Güemes, en la cárcel de Güemes, de mujeres que usaron cocaína para pagar el primer cumpleaños de su hijo. ¿Entendés? O sea, cosas así que son tremendas y que cruzaron 1 kilo de merca. ¡Ah, 1 kilo de merca! 1 kilo de merca. Los Juliá, con vínculos en la Armada, se llevaron 1 tonelada en avión a Europa vía África. Ese es el narcotráfico, si querés. No una mina que pasa 1 kilo de merca por la frontera. Hoy o sea, tenemos otros problemas como la hoja de coca también, etcétera. Es una situación más larga de explicar, pero la gente por suerte no termina condenada, pero sí detenida. Entonces, eso, todo el tema de alerta aeropuerto me subleva alerta aeropuerto, no lo puedo ver. Te lo juro, no lo puedo ver de la bronca que me Igual creo da. que ya no está más, ¿o sí? ¿O Está sigue habiendo aparte en National temporadas? Geographic, un Sí, canal que uno le quisiera mostrar a sus hijos. Vamos a ver algo correcto en la tele, pongamos National Geographic. claro Y que de ahí pronto me salís está. con eso. Vean cómo dicen positivo para alcaloide de Acá vas a cocaína. aprender algo, ¿entendés? En National Geographic. ¿Qué estoy aprendiendo de alerta aeropuerto? ¿Cómo humillan a gente? ¿Entendés? ¿Cómo meten presa a gente que en cantidades ínfimas, mientras pasan toneladas? O por ahí es educativo en explicarte dónde no tenés que guardarla porque ya saben. Pienso en voz Nada. alta, no lo No, sé. pero digo, y toda la humillación de, no sé si, yo creo que mucha gente debe tener esta sensación. Hay cierto placer en castigar. Mm. ¿Dónde está ese placer? Vos estás en el subte, en la estación, en el subte de la noche. Yo digo el subte
podría ser una estación de tren en un hall, en un lugar donde se puede fumar tabaco. Y hay alguien fumándose un pucho. Y vos vas y decís, señor, no se puede fumar acá. Ujú. ¿Cómo lo decís? La perita viene en alto. Y la manito. Señor, sí, señor. No, acá no se puede fumar. Eso. Eso es alerta aeropuerto, ¿no? Drogas no se pueden pasar. No por acá. Por acá Y así no. te dice, ¿Entendés? Esa es la superioridad moral que sí. tiene esa serie, ¿entendés? Sobre personas que lo hacen porque están desesperadas. Porque muchas veces cuando se habla de esto es, te quisiste llevar unos mangos, te quisiste pagar el viajecito y te llevaste 20 gramos. Lo entendería, ¿eh? No. Si vos ves las historias, no son esas, en general. Y la vergüenza que siente esa gente, porque esa gente generalmente sabe lo que está haciendo. Mm. Y lo hace por desesperación o porque están endeudados, porque tienen quilombo. El padre de Correa, expresidente de Ecuador, quien indultó a un montón de mulas en Ecuador, en un hecho sin precedentes en la historia de la política de drogas mundial, indultar a un montón de mujeres. El padre de Correa tuvo ese problema. Terminó preso en Estados Unidos en un momento por mantener el estatus social de su familia, etcétera, terminó preso en Estados Unidos. Así que imagínate lo que es lo que implica ese tema. ¿Qué pasa con situación actual ReproCam? ¿Qué nos puedes decir de eso? Y activismos. Bueno, ahí hay bastante para. Picantísimo. Picantísimo. Hoy, además. Cocaína es un tema, pero re tranqui al lado de ReproCam. Hay una nueva resolución. Es una resolución que anula una resolución recontra injusta anterior. Es una nueva resolución que también en algunas cuestiones es injusta. Pero hoy me llegan algunos primeros WhatsApp de gente que me dice que se está moviendo el ReproCam. O sea que hay buenas y malas noticias. Se está moviendo. La nueva resolución establece algunas cuestiones que son razonables, como que las semillas que se utilicen sean argentinas, trazadas, o sea, las semillas que ya están en el INASE, mientras que digo, pero hay cuestiones raras, ¿no? Porque está esto, pero el 31 de mayo vencen los plazos que le dieron a los semilleros para poder distribuir semillas, semilleros, a las compañías que tenemos, que son chiquitas, pero son un montón, 400 y pico. Cuando hicimos el porrotón vino, ¿te acordás? Sí. Javi de 1439. Entonces, todos los bancos de semillas están, nada, esperando que pase el 31 de mayo, pero bueno, en esta resolución se establece eso. Entonces, se les pide firma digital a médicos y médicas, se bajaron algunos requisitos, ahora no hay que presentar una diplomatura como médico o médica para prescribir o indicar en verdad, pero al mismo tiempo se afianzaron cambios de la resolución anterior que son preocupantes, como también el cultivo solidario, que ahora pasa a llamarse de terceros. La palabra solidario parece que molestaba un toquecito. Se sigue limitando a una persona, a la propia persona y uno más. A las ONG se les pide dirección médica, se les pide dirección técnica de cultivo, que eso va a costar. Puede ser que esté bien, no. La cuestión es que va a costar y que los plazos siempre son cortos y que es un sector muy golpeado. Nada. Lo más importante del ReproCam es que funcione. Parece que está empezando a desbloquearse. Yo creo que con este tipo de cuestiones lo que hay que es estar atentos, atentas. Es decir, si esta resolución, insisto, la resolución, estamos en un contexto de gobierno que está siendo conservador con este tema, claramente. Entonces, el programa no se cerró, estaba muy paralizado. Lo que estamos tratando es de que se desparalice. El gobierno, el Ministerio de Salud, pide más requisitos. Bueno, veamos qué nos da a cambio. Y eso es lo que hay que ver. ¿Algunos requisitos son injustos? Sí. ¿Son debatibles en el ámbito judicial? Para mí sí. De hecho, lo fueron. Con algunos fallos favorables en el caso de diplomatura, después se piden antecedentes penales. Al principio se pedían para integrar una ONG no tener antecedentes penales en droga, lo cual me parece una locura. Ahora también se lo piden al cultivador solidario, lo cual también me parece una locura, una guachada. Pero se mantiene el autocultivo con 3 años. Esto me parece muy bueno. Muy bueno, no, era lo que teníamos. Digo, no Sí. estamos, o sea, es una situación muy mala, donde hay mucha gente paralizada, esperando que salga su trámite, alrededor de 100.000 personas. Hoy cuando venía para acá miraba unos números, ¿no? El cannabis es la tercera droga consumida en la Argentina después del alcohol
y el tabaco. El alcohol es 66%, el tabaco 25%, el cannabis 14%, sobre una población de 45 millones, si tomamos en cuenta que 30 millones tienen entre 15 y 65 años, alrededor de 4 millones de argentinos probaron alguna vez cannabis en su vida. 4 millones. Sobre una población de 45 te da bastante. De esos 4 millones, ¿me vas a decir que solo hay 200.000 usuarios terapéuticos? No, hay más. ¿Qué está pasando? No sé, por cansancio, lo hablábamos hace un rato. Por cansancio, mucha gente ya ni se anota, hay gente que quedó en riesgo de ser detenida, hay más detenciones, O hay no, todo un sector. perdón que te interrumpa, o no confían o creen que acceder al ReproCan quedás pegado con datos. También he O no escuchado podés mucho pagar de la eso. consulta, Sin dudas, sin dudas. porque muy poco se está hablando de ese tema. ¿Por qué los hospitales públicos no hacen ReproCan? Entonces, el programa está ahí, es un programa nacional, lo necesitamos. Se están abriendo ReproCanes locales, no se abrieron todavía, salieron leyes, salió en Chubut, salió en Mendoza, Chubut está pronta a reglamentación, ahí hay discusiones. En Ciudad se presentó, se está pensando en Provincia de Buenos Aires, se está pensando en Entre Ríos. Digamos, paralelamente se nota que hay una necesidad porque varios gobiernos provinciales empezaron a ver eso y después hay un tema productivo, que es otra ley, la ley que crea la Agencia Regulatoria de Cannabis, que también está frenado. No solamente cáñamo, está recontra frenado. O sea, viene todo muy frenado y negociando, por supuesto, es un garrón, pero claramente, yo creo que, esto es una opinión personal, digamos, el gobierno no puede cerrar el ReproCam, me fui dando cuenta, creo yo, porque hay un fallo de la Corte, de esta Corte, se llama fallo Macame, donde la Corte dice, si el fin es legítimo, eso está bien, eso está autorizado. Entonces, si ellos cierran el ReproCam, nosotros llegamos a la Corte algún día, ponele que sí, la Corte nos tiene que dar la razón, porque ya falló en la cuestión de fondo, que si el uso es legítimo, ni siquiera haría falta ReproCan. El ReproCan es el piso para la Corte. Entonces, la situación era muy grave porque estaba parado, hoy me dicen que se está moviendo, hay que vigilar. Voy a usar una frase que hablábamos recién de Loana, Berkins y de las activistas travesti trans. Vigilemos a la policía. Bueno, vigilemos al Ministerio de Salud. Que se mueva. Para mí es esa la actitud. Más allá de que puedo entender los amparos, nosotros hemos tratado de trabajar en algunos, es difícil. Se perdió hace poco un amparo en Cámara, diciendo que la diplomatura sí eran necesarias porque los profesionales de la salud, al ser el cannabis ser algo medio experimental, tendrían que saber algo, ¿no? Bueno, está bien, veamos. La mayoría de las personas que usan ReproCan, profesionales de salud, hicieron alguna capacitación. Se bajó un poco ese requisito, ya no se pide diplomatura, sino una formación demostrable en cannabis para profesionales de la salud. Tendría que mirar algunas cuestiones más, como está el consentimiento informado bilateral, que ya existía antes. El problema es la burocracia, tiene que haber más acceso. Por eso, digamos, esto va a funcionar si se puede acceder. Y por ahora, si no pagas una consulta, no accedes. Así que, bien, bárbaro, no venimos. Emilio, estamos llegando al final de esta nota. ¿Por qué? Porque la vida es así, Bueno, injusta. ¿pudiste hacer todas las preguntas que tenías No, no pautadas? Bueno, pude. hacémelas rápidas, Quiero hacemos de... tipo No, ping-pong. tranqui, Sí, no. sí, no. Vos decís. Sí, hagámoslas Yo por rápidas. vos, ¿eh? No, hagámoslas rápidas. Bueno, y- bueno. A no, ver, espera. Ay, quiero hacerte. Espera, tengo que estamos acá elegir. para evacuar dudas. Bueno, Podemos hacerlas cortas. Vamos. tengo una. Dale. ¿Cuál crees que es el rol de la academia en construir relato también sobre qué pasa con las drogas, con las sustancias, con el cannabis, con cómo impacta eso en la salud? Al ser un tema interdisciplinario, me parece que la academia lo que tiene que hacer es generar evidencia. Es el gran problema de la prohibición. La prohibición obstaculizó todo tipo de investigación. De hecho, pasaba en el campo de la medicina, ahora estos últimos años explotó la investigación, pero durante muchos años no se investigó. Hay que investigar, hay que generar evidencia. Para bien o para mal, ¿eh? Creo que lo mejor que nos puede pasar es dar esta lucha con responsabilidad, evidencia seria, con criterios éticos. Mm. No esos estudios de fumar, tenés 15 veces más posibilidad. No, fumar te da 1,1 más posibilidad de tener un infarto que no fumar con... Bueno, nada, las cosas que valen la pena, digamos. Sí, o que esté con evidencia, pero después medir esa evidencia con criterio. Eso. No presentar un estudio de 3 casos como si fuera eso. Sigamos.
Bien, y después lo otro que quería preguntarte es qué pasa con la comunicación en estas temáticas, es decir, en redes sociales, en streams, en medios de comunicación que instalen esta conversación, por lo menos en una primera instancia, la conversación, que la habiliten. ¿Crees que eso está sucediendo? ¿Crees que falta? ¿Crees que es un tema que hay que abordar o de repente no? Hay un problema ahí. Em, Instagram, sobre todo, está bajando cuentas todo el tiempo. De gente que hace reducción de riesgos y daños, de gente que habla de cannabis, de gente que habla de política de drogas, de influencers. Entonces hay un problema en la discusión. Estamos teniendo censura. O te diría que ese hoy es el principal problema, porque los medios de comunicación masivos eh, es muy difícil disputarle la agenda a la policía, porque la policía es la que te hace los narco-shows. Entonces, hay que disputar esa agenda, por supuesto, vengo de los medios masivos, hay que disputarla, pero la realidad que es digamos, ahí donde tenemos gratis, donde podemos publicar, que nos están corriendo las cuentas, es un quilombo. Está realmente complicado. Bueno, y tengo la última pregunta. Vamos. Ah, digo esto, ya no lo quiero, no lo necesito. Bueno, pero antes de la última pregunta, ¿la pasaste bien? ¿Te Pero por sentiste supuesto, cómodo? pensé Bueno, que iba a hablar menos. Pero, perdón, realmente pensé que, pero me empecé a acordar de la gente que falleció. También falleció Alberto Calabrese, sociólogo, pionero en dar esta discusión. Gente, los años van pasando, la gente se va muriendo y tenemos que recordar a los que pasaron por esta ni vida. hablar. Y Y han hay hecho grandes cosas. uno que recordaste antes de que prendamos, que no vamos a nombrarlo, pero que dijimos que lo extrañamos. ¿A quién? No lo vamos a decir. Bueno. No lo vamos- Pero que dejó a una persona en el mundo de los vivos que, bueno, que nos gustaría. No, no, por eso, no, no, no. Colegas. Seamos corporativos ante todo. Nada de hablar de No, periodistas, de colegas. no, Hablamos mal no. de todo el mundo, menos de los colegas. No, no, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Nada de Bueno, criticar médicos, médicas. no, bajo ningún Yo sí porque no son mis colegas. Igual yo, bueno, no importa. Hay Será que ser mínimamente corporativo. desde ya, Es lo mínima, un, mínimo. un poco, un Sí, poco. un poquito. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, de verdad, gracias por venir, por acercarte a Postdata. Y bueno, sigan a Emilio en todas sus redes, en todo lo que hace. Regulación.legal, el movimiento por sobre los hombres, mujeres. Muy bien. Regulación.legal es nuestra cuenta de Instagram del acuerdo por la regulación legal de cannabis. No somos unos cracks que estamos todo el tiempo publicando cosas, pero las cosas que publicamos suelen ser nada, básicas, pero que están, y cada tanto estamos filtrando documentos. Ahora estamos. ¿Puedo dar una exclusiva? Por favor. ¡Ay, me muero! Estamos cercanos a publicar un documento sobre conducción vial bajo los efectos del cannabis, que es el documento básico alemán, por el cual Alemania tomó la decisión de permitir cannabis en sangre 3,5. Así que estamos en esa traducción que no sé si va a saldar, pero va a aportar a uno de los debates más importantes de la regulación del cannabis, que es qué carajo hacemos con el cannabis al volar. Seamos serios, ¿no? Serias. ¿Qué hacemos con eso? Estamos ahí. Eso Wow. es lo que tiene el acuerdo por la regulación legal de cannabis. No somos wow en redes, lo tengo que decir. En parte soy responsable de eso. Pero cuando publicamos cosas tratamos de que tengan su peso, digamos, que sean Bien, vayan a seguir. valiosas, digamos. Bien, bien, perfecto. Que no abunda también, y eso lo hace todavía más valioso. Eso hablamos al principio, que este es un activismo que le Exactamente. falta, y eso sí lo tuvo el feminismo. El feminismo tuvo traducciones, tuvo grupos de estudios, tuvo grupos de conciencia. Hay tanto que aprender. Bueno, la última pregunta, te hago esta pregunta y ya nos despedimos del público. Así que es tu respuesta despedida. Muy bien. ¿Está bien? Acá tengo que dar mi mensaje. Digamos. Acá tenés que lucirte. Acá me ponen un aura acá atrás. Tipo, Sí, sí, ahora los fuegos artificiales. Ahora. Bien. No, la pregunta es: ¿quién es Emilio Ruchansky? oh. No sé, no. Es irrespondible esa pregunta. Sí puedo decir qué hago. Lo que vos sientas. Eh, ¿Vos sos lo que haces? no, yo diría que me manejo por algunos, citando a Chomsky, porque vengo de la lingüística, tengo principios y parámetros. Me guío por principios y parámetros. Tengo principios y tengo parámetros. Action speaks louder than words. Eso es uno de mis principios. Las acciones valen más que las palabras o hablan más alto que las palabras. Es una vieja canción, muy linda canción. Y es una frase conocida, ¿no? Trato de ir por ese camino, que las acciones hablan más que las palabras. Un milagro a la vez. Un milagro a la vez es todo para mí. Todo vuelve, polémica. A veces cuando dice, che, ¿te parece decir siempre todo vuelve? Todo vuelve. No, porque
tranquilo. A veces me parece que está medio católico, tipo, al final Dios me va a dar la razón. Y la verdad que no, capo, te remoriste y ni la viste. Pero por ahí, en la otra vida, o sea, ¿entendés? Todo vuelve. Por ahí le volvió. Pues se murió también, pero seguro que le va a volver. Al nieto le va a pasar porque a vos te hizo. Bueno, eso, trato de guiarme, o sea, de vivir lo más cercano a mis principios. No sé si lo logro, pero creo que cuanto más cercano vivís a tus principios, mejor vivís. Ah, Gracias a por venir, ustedes. gracias. Bueno, ay Dios, qué tremendo episodio para guardar, para volver a escuchar otro día, para escucharlo en otro momento de tu vida, que diga, yo pensaba esto, pero ahora voy a volver a escuchar a ver qué me llega de todas estas palabras. Vayan a seguir todo lo que hace Emilio, todo el material que produce, el contenido que difunde, todo eso es interesante para dar las discusiones que tenemos que dar. Yo soy Sol Despeinada, lo viste acá en Postdata, esto es La Triunvirata, guardalo, compartí, comentá, mandáselo a tus amigues, mandáselo a tus enemigues, o mandáselo a quien vos quieras, pero amplifica esto que es muy necesario. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.